en este espacio a un colaborador y amigo ya, Israel Hernández Cruz, titular de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo estás con dos personas? Mi querido Rolando, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en este espacio, Círculo Poder, y con el gusto también de saludar a tu equipo de trabajo y en especial a Héctor, que se encuentra aquí con nosotros en cabina. Te agradezco. ¿Cuándo te agarró el tráfico? Pues un poquito, aunque venía en el libramiento, así es que logramos sí, librarlo un poquito, pero bueno, sí, desde la mañana una jornada complicada, ¿no?, en términos de vialidad en nuestra ciudad capital. Y con las vías alternas que son más complicadas. Muchas veces, en efecto, pues las características Sí, claro. de Cuernavaca pues también dificultan mucho quizás poder diseñar mejor una ciudad, ¿no? Pero siempre hay algo que se puede hacer para ir para adelante. Sí, realmente, pues paciencia para los que están agraviados en el sentido del traslado, pero pues, aquí estamos. Oye, fíjate, Israel, que hay un tema que desde otras quedamos pendiente de analizarlo, y por tema de agenda no habíamos coincidido, porque no es un tema menor, y conforme va pasando el tiempo, por lo menos de aquí al 15 de diciembre, será el tema a discutir, y es la aprobación del presupuesto 2023, el cual ya los diputados hace 2 semanas y media por ahí, ya lo aprobaron, y ya se lo regresaron al Ejecutivo para su análisis, y asumiendo que no fuera a haber en esta situación pues observaciones o una intención de veto, pues ya está. Situación no menor, porque al final de cuentas, llevamos, si no mal recuerdo, desde el 2019 que no se aprueba ninguna legislatura. Bueno, la 54 no tuvo capacidad de aprobar ningún presupuesto, y la 55 pues el año pasado no lo hizo. Entonces, pues esto ya le da cierta luz a varios instituciones autónomas, órganos autónomos, en este caso, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, y es un tema importante, pese a todo el tema de polarización y politización que se está dando. Lo primero que quiero preguntarte es cuál es tu lectura sobre este presupuesto que en este momento pues está ya aprobado. Sí, es un presupuesto aprobado, pero si me lo permites, antes yo creo que hay que poner muy en claro que el paquete fiscal, compuesto fundamentalmente por la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, es decir, un instrumento que dice cuánto va a recibir el Estado y otro cuánto o cómo lo va a gastar, ¿no? Donde tiene que haber una coincidencia entre lo que ingresa y lo que se gasta, está sujeto a un principio de anualidad, y lo deseable es que año con año el Congreso apruebe un presupuesto aplicable al ejercicio fiscal que está por iniciar, ¿no?, que es en enero de cada año. Eso es lo deseable. Cuando esto no sucede así, la Constitución prevé que se tiene que aplicar el aprobado para el ejercicio fiscal anterior, y hasta ahí se queda. No dice la Constitución qué pasa cuando no se puede aprobar un presupuesto del ejercicio fiscal anterior, cosa que puede suceder en 2023, dado que el último aprobado fue el de 2021. Luego entonces no se actualiza la hipótesis para poder aplicar, al menos como lo dice la Constitución legalmente, un presupuesto. ¿Qué pasaría ahí? Pues entraría quizás hasta en crisis la subsistencia misma del Estado y las instituciones, ¿no?, que no podrían funcionar si no hay dinero para operar, para poder estar funcionando y ejerciendo todas las funciones que se tienen, ¿no? Eso es un presupuesto, un supuesto, que es probable. Y que no está contemplado. Pues. Y que no está contemplado, y que, bueno, existe una directiva de interpretación constitucional en materia fiscal que dice que las disposiciones fiscales son de interpretación y aplicación estricta, es decir, no se pueden extender los ámbitos de aplicación de una ley como para decir que, bueno, pues como en el 22 no hubo, jalamos el del 21, ¿no? Eso pudiera dar herramientas para que venga la cascada de amparos, y inclusive pudiera generar algún tipo de responsabilidad por ejercer un presupuesto que no, o un gasto que no esté presupuestado legalmente, ¿no? Yo sé que es un poquito ahí el juego de palabras, quizás dificulta poder ver la dimensión a donde esto nos puede llevar en caso de que lo aprobado por el Congreso del Estado, y ahora sí me regreso a tu planteamiento inicial, el presupuesto 2023, el paquete fiscal 2023, que fue notificado, entiendo, la semana pasada al Poder Ejecutivo para que hiciera su publicación. Sí, ¿qué va a pasar si se entrampa, ya sea por el tema de las observaciones o por alguna cuestión del orden de controversia judicial? Porque esto puede llegar inclusive hacia los tribunales y que no se tenga un presupuesto, o quizás sí. Yo quiero únicamente poner sobre la mesa 2 reflexiones.
para el análisis, para contribuir al debate de lo que está ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque la Constitución local dice que para que una ley o decreto pueda entrar en vigor se tiene que mandar al Ejecutivo para su publicación. Pero antes de que eso suceda, el Poder Ejecutivo tiene el derecho a formular estas observaciones, ¿no? Que es el llamado veto, y lo debe de hacer dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del instrumento a publicarse, ¿no? Si no lo hace, se entiende promulgado y se ordena directamente al director del periódico oficial, que no es el gobernador, es el secretario de gobierno, a que proceda en ese sentido, ¿no? A difundir el instrumento de que se trate. Pero bueno, aquí yo lo que quiero decir también es que la Corte, cuando ha interpretado la posibilidad que tiene el Ejecutivo de ejercer la facultad de realizar observaciones, es muy amplia, es genérica y se lo puede hacer contra cualquier ley o decreto, en donde pudiéramos nosotros pensar que el paquete fiscal, ley de ingresos y presupuesto, es susceptible de realizarse observaciones y devolverlo al legislativo. Pero también la propia Corte ha dicho que existen actos que, teniendo la forma de ley o decreto, si son el resultado de una facultad exclusiva del Congreso del Estado, entonces no se pueden formular observaciones. Eso es un criterio que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel jurisprudencial. Ahora, vamos a ver, y esta es la segunda cuestión que quiero traer sobre el análisis, sobre la reflexión, sobre la discusión. ¿Qué naturaleza tiene? Justamente, vamos a dejar a un ladito la ley de ingresos, el presupuesto, porque es en donde ha estado la controversia, ¿no? De moverle, que si de la libre disposición de los recursos. La libre transferencia, ¿no? La libre transferencia. Justamente ese tema de la libre transferencia fue materia de discusión, análisis, decisión y declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referido a un tema federal, en abril de este año. Pero más allá de que ya de suyo es importante para el caso Morelos, porque es lo que está haciendo materia de ahí de reacción en el Poder Ejecutivo, en las consideraciones de la sentencia de la Corte, justamente dice, a ver, en materia de presupuesto, debemos de distinguir muy bien que el Poder Ejecutivo propone y el Poder Legislativo dispone. Y para esto tiene la facultad de modificar, y esto es exclusivo de la legislatura. Esa teoría, esas consideraciones son perfectamente aplicables al caso Morelos y cualquier otro caso. Estado. Y eso tiene un fundamento teórico-político, porque ¿por qué recae en los congresos de los estados el decir hacia dónde va el dinero de las y los ciudadanos por cuanto a su ejercicio, ¿no? Y esto obedece a que son las y los diputados quienes representan a las mayorías y minorías de una población, no nada más a un sector de la población, que es lo que representa el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo representa a quienes votaron por él, por esa opción política. El Congreso no. El Congreso está mayorías y minorías representados, y es por eso que la Constitución les asigna esta facultad de aprobar lo que le proponen y poder modificar, porque son ellos quienes conocen las necesidades, no nada más de una parte del electorado, sino de mayorías y minorías que están ahí representadas. Entonces, si en función de todas estas valoraciones puede construirse un buen argumento de que el presupuesto de egresos, al menos este instrumento, no es sujeto del ejercicio del veto por parte del gobernador del estado de Morelos, ¿no? Es algo que yo lo sustento a partir de estos criterios jurisprudenciales, y que bueno, pudieran en algún momento dado ser materia de alguna controversia ya un poquito más pues que se llegue a dar, ¿no?, en los días subsecuentes. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué sería a lo mejor? Pues que se apruebe un presupuesto que si ya fue modificado y se eliminan estas cuestiones que ya han sido incluso declaradas inconstitucionales, como lo de la libre transferencia, pues que se pueda proceder a la publicación, algo que a nosotros en la Comisión de Derechos Humanos desde luego nos interesa, porque y les beneficia, porque tenemos ahí una actualización de lo que hemos estado solicitando por tantos años y que se nos había negado, y que bueno, hoy precisamente como resultado de algunos asuntos
en donde se ha planteado la autonomía, la defensa de la autonomía presupuestal de la Comisión, pues ya se ha venido avanzando en ese sentido, ¿no? He escuchado también otras instituciones que se han visto fortalecidas financieramente en este sentido, sobre todo las autónomas, ¿no? Sí, y yo creo que esto es algo que debe de reconocerse en las y los diputados, y creo que se debe de respetar esa facultad que se tiene en exclusiva por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Que de hecho el día de hoy Samuel Sotelo, el secretario de Gobierno, dijo que estaban ya en el análisis de este presupuesto, que parece que sí iban a generar algunas observaciones y que analizarán también la posibilidad del veto, precisamente, en el cual habrá una controversia, pero la ambigüedad en la regla, en la ley, es lo que a todo el mundo lo tiene, porque hemos platicado con mucha gente, nos ha hecho el favor de asesorarnos, magistrados, y todos medio coinciden, pero la ambigüedad no les da la sentencia o el punto claro, entonces es complicado, ¿no? Pues mira, yo creo que sí tienes razón, pero al final de cuentas las normas jurídicas, las leyes siempre tienen detrás como fundamento algún principio, y hay que encontrar las razones de las leyes, ¿no? Entonces yo creo que, y acudir muchas veces a la jurisprudencia, que es lo que nos da esa etapa intermedia entre lo que dice la ley y el momento de aplicarla, el cómo hacerlo, los alcances, los límites de alguna disposición. Eso nos lo da muchas veces la jurisprudencia. Y en el caso en específico, es decir, si nos preguntáramos en concreto, ¿el presupuesto es sujeto de veto? Bueno, si bien es cierto, la Corte ha dicho que cualquier ley o decreto puede ser objeto de observaciones, también ha reconocido que existen algunos actos legislativos con la forma de ley o decreto que son el resultado de una facultad exclusiva de la legislatura y que por tanto no pueden ser motivo de veto, ¿no? Entonces, ¿el presupuesto es de estos actos, sí o no? Bueno, la propia Corte ha dicho que sí, en precedentes recientes. En abril de este año dijo que eso es una facultad exclusiva de las y los legisladores, y el razonamiento y el fundamento teórico-político de eso es justo lo que decía, ¿no? Sí, porque el presupuesto tiene un contenido social y alcance de interés colectivo que por eso hace que recaiga su asignación en la legislatura, donde se representan todos los intereses de la ciudadanía, y no nada más que se quede con la propuesta, porque esa es su justa limitante y medida que hacen los poderes ejecutivos, ¿no? Y que ya por ahí hay una jurisprudencia al respecto, me habían dicho algunos magistrados y me habían comentado. Presidente, cambiando un poquito de tema, hace unas semanas atrás la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio nota respecto a esta recomendación que hace al INE por la reforma electoral. Que, digo, sin duda no tiene que ver la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero tú como presidente de una Comisión de Derechos Humanos, ¿qué decir ante una recomendación de este tipo que es única y que estuvo plagada de críticas? Bueno, sí, es un pronunciamiento que derivó de una recomendación muy general que se hizo, y en lo que tiene que ver con el tema del INE fue muy cuestionada porque la Constitución Federal establece una restricción competencial a todas las comisiones de derechos humanos del país, tanto a nivel local como en el caso de la Comisión Nacional. Esa es una hipótesis expresa. Entonces, la propia Corte ha establecido que cuando una autoridad no tiene competencia y emite un acto, este acto no puede producir efecto jurídico ni material alguno, ¿no? Sino que debe de ser desconocido. Entonces yo creo que el alcance o rigor jurídico que puede tener este posicionamiento, esta recomendación en términos de algo en lo que no se tiene competencia, pues se tiene que ver así. Yo creo que sí es algo que... Y además, bueno, eso por la parte, digamos, jurídico, sí, competencial del sistema, ¿no? Ahora, yo la verdad es que yo platicando recientemente con la presidenta del INPEPAC, con Mireya Gali aquí de Morelos, y justo hoy veía que lo ponía en sus redes sociales, pues es una conquista, es algo que no puede irse en retroceso, porque eso atentaría pues, contra algo que ha sido un esfuerzo, un resultado. Bueno, el propio presidente de la República lo llegó a decir en su momento, ¿no? La importancia de lograr la independencia, la autonomía del entonces IFE, ahora INE, ¿no? Entonces yo creo que sí, este es un tema de autonomías,
es un tema en donde debemos de protegerlas, pues toda la población, porque los órganos autónomos, entre otras características, refiriéndome específicamente al tema del INE, es necesario que estén apartados de cualquiera de los tres poderes por la función especializada que realizan y porque el sujetarlos, es hacerlos dependientes de alguno de los poderes, fundamentalmente el legislativo o el ejecutivo, pues, es una incongruencia. Hay intereses contrapuestos, ¿no? Es como si dijéramos, los órganos garantes de información pública ahora van a pasar a gobierno, pues si el gobierno es el principal que está o es proclive al ocultamiento, a no dar información. Un conflicto de intereses. Es un conflicto, sí, o sea, por eso, esa es una de las razones por las que se crean los organismos autónomos. ¿Cómo va a haber una comisión de derechos humanos que dependa del Poder Ejecutivo, que es el principal señalado? No, bueno, no como tal, sino todas sus ramas, sus secretarías, como autoridades que incurren en violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo así, hay que valorar las autonomías, hay que defenderlas. Yo creo que, por ejemplo, en esto debe de haber una suma en la defensa de las autonomías de todas las comisiones de derechos humanos del país a través de la organización que conformamos, que es la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que desde ahí también se puede hacer mucho para que pues esto sea tomado en cuenta y abrir los ojos, sensibilizar de que no podemos ir en retroceso, ¿no? Porque además es algo que prohíbe la Constitución, ¿eh? Pues sí, pero... El artículo primero constitucional dice en su primer parrafito que todas las personas en el territorio nacional gozarán no nada más de los derechos humanos, sino además de las garantías. Y hay garantías institucionales, como son el INE en cuanto a los derechos político-electorales. Y la propia Constitución, en el artículo primero, en los párrafos subsecuentes, dice que esto se debe de ver dentro de un principio de progresividad, es decir, debemos ir avanzando, sí, vamos a ir fortaleciendo instituciones, pero nunca hacia atrás, porque esto está prohibido, al menos en la dinámica de los derechos fundamentales, y eso es algo que entonces se tendría que reformar desde la Constitución, ¿no? ¿Cuál es el tema? Aquí el problema, que bueno, esto se lleva a través de una reforma constitucional y también ya está la intención inclusive de vedar a la Corte para poder analizar o hacer interpretaciones sobre algunos temas que pues resultan pues de interés del actual el gobierno, al menos federal. Yo creo que ese es el próximo gran tema, el próximo gran avance sobre el control de la regularidad constitucional de una reforma a la propia Constitución. Esto es un debate de hace muchísimas décadas que ha sido superado en otros lugares del mundo, ¿no? E incluso le ha pasado a México. México ha sido obligado a modificar su orden constitucional cuando se determina por organismos internacionales que contradice, vulnera algún tratado internacional, ¿no? Y ha pasado también en países como Chile, creo que lo hemos comentado aquí con el famoso caso se conoce como La Última Tentación de Cristo contra Chile, en donde se prohíbe la difusión de esta película porque al amparo del régimen constitucional de ahí, pues eso no podía ser posible, ¿no? Fue objeto de censura. Llega el asunto a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice, pues esa restricción que establece en tu Constitución viola la libertad de expresión, el derecho a la información, así que cambia tu Constitución. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que claramente, por supuesto que las reformas a la Constitución que atenten contra la esencia misma del Estado, pues deben de ser sujetos de análisis por el máximo tribunal de un país, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenemos, ¿no? Habida cuenta que, porque se dice mucho, y entre los colegas abogados también cuando lo discuto me dicen, es que es el constituyente permanente, sí. Y es la... No, el constituyente fue uno, y se dio en 1917, y creo que ya no hay ninguno que esté vivo de ello, ¿no? Entonces, lo que queda es un mecanismo dificultado para reformar la Constitución porque es el ordenamiento supremo. A eso se le conoce entonces como poder reformador de la Constitución, pero no está a nivel del constituyente permanente, está sujeto a el contenido constitucional inicial y existe un contenido intangible que no puede ser modificado. Imagínate tú que mañana dijeran los congresistas federales y que fuera avalado por las legislaturas locales que a partir del próximo año la religión oficial va a ser el Islam. Sí, claro, entonces, o sea, ¿no?
Pero está en la Constitución, sí, claro, y sí, no pero... no lo pueden controlar. O sea, conforme se sostienen estos criterios que son desde mi punto de vista del siglo XIX, del Estado legal decimonónico, yo creo que no, o sea, claramente hay un contenido intangible sobre el que descansa nuestra democracia. Y si ahí entra el tema del INE, entonces son temas que son ya ganados y que son intangibles y que escapan de la facultad de reforma, lo cual sucede también. Imagínate tú que el constituyente permanente ahora decidiera reformar el propio mecanismo para reformar la Constitución vigente y que dijera, pues ya no vamos a necesitar a los estados, vamos a reformar el artículo 135, sí, claro, que habla de que después de aprobar la reforma constitucional por el Congreso de la Unión, que pase pues vamos a hacer uno de los estados y que nada más seamos acá como ven. Sí, claro. O sea, siguiendo esa lógica, pues claro que y con un mayoriteo se podría hacer. Claro, exactamente. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es identificar cuál es ese contenido intangible que debe de permanecer intacto. Y yo creo que este tema del INE puede encuadrar ahí. Pero claro, para esto se necesita que de una manera decidida, responsable y sobre todo con visión de Estado desde los ministros y los ministros de la Corte, pues lo puedan hacer en caso de que esto llegue hasta allá, ¿no? Oye, ya tenemos 3 minutitos, pero digo, la pregunta es implícita, al final de cuentas, sin ser ingenuo. Pues, desgraciadamente muchos de los órganos autónomos, empezando por la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, pues sabemos que su titular es gente bien vista por el presidente y que impulsó el presidente a capa y espada, pues se están politizando, y entonces de pronto parece que los órganos autónomos también traen un debate al interior de qué se debe privilegiar, si la ley, la normatividad o el tema político, ¿no? Y es complicado. Claro, mira, para decirlo muy concretamente, la autonomía o la autoridad no nos la da la autonomía para ejercer nuestras funciones. La autoridad se ejerce en cada oportunidad de intervenir en algún tema, ¿no? La autoridad se va construyendo y eso va legitimando a la institución frente a la ciudadanía, que es a la que estamos nosotros sujetos al escrutinio, ¿no? A la opinión, que nuestras actuaciones puedan ser juzgadas por lo que, o nuestro actuar, nuestra gestión por lo que hagamos o dejemos de hacer. Han sucedido cosas que han sido objeto de señalamiento, particularmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Leía hace unos días en la revista Proceso de una supuesta orden que se recibió desde la Sedena para que no investigara a miembros de esa corporación del ejército en el caso Ayotzinapa, algo que si es así es muy grave y creo yo que en eso, por ejemplo, los organismos protectores de derechos humanos locales tenemos algo que decir a través de nuestra federación. Cosa que no ha ocurrido, pero bueno, que yo esperaría que se analice, se valore y en su caso se pueda alzar la voz, porque estamos definiendo un sistema en su conjunto. Y fíjate que ya el comentario precisamente en ese sentido del pronunciamiento de la presidenta cuando dijo que la Comisión de Derechos Humanos, después los miembros al interior dijeron, no, hicieron un comunicado diciendo, es postura de la presidenta, no es de todos, y eso es lo que legitima exactamente. Dijo, está mal porque no es un punto generalizado, no estamos de acuerdo del todo y hay que analizarlo, pero al final de cuentas el tema de la politización al interior de los órganos autónomos es muy complicado, más con esta nueva realidad que se está viviendo, y tenemos que, como dices tú, seguir avanzando y tratar de defender de nuestro espacio pues esta democracia, no en favor de unos cuantos, en favor de todos. Fíjate que hay tres asuntos yo creo que están ahorita en la discusión o en la ruta de ser o traducirse en modificaciones constitucionales, el caso del INE, el caso de la Guardia Nacional, bueno, que parece que ya alcanzó la mayoría de las legislaturas para poder convertirse en reforma, pero bueno, está eso, aunque todavía no se hace la declaratoria. Ahorita digo por qué. Y el otro tema, me parece que el de la reforma energética que se va a retomar. Sí. Bueno, yo creo que ante la polémica que ha surgido sobre si es compatible o no con la Constitución, con los tratados internacionales que México ha firmado, etcétera, ante esa duda, existe la posibilidad de que se haga una consulta sobre el proyecto de reforma constitucional, es decir, antes de que entre en vigor, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene esa posibilidad de recibir un proyecto y decir si esto es compatible o no con los derechos humanos. Entonces, ¿y eso quién lo impulsa? Eso lo puede hacer la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitud, en este caso podría ser del presidente de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Porque sí es importante saber en qué instancias está y cuál es la factibilidad de que pase, porque a final de cuentas, como tú decías, o sea, hay un conflicto inherente
intereses ahí en esa situación, pero es un tema que no va a dejar de llamar la atención. A ver si lo analizamos un poquito más a fondo en lo que viene. Y el tema del presupuesto, ojalá y haya un consenso por parte del Ejecutivo y el Legislativo, porque lo único que sí no podemos es quedarnos como estamos, porque realmente nadie está ganando, realmente el Estado no está avanzando, y sigue siendo muletilla para que muchas instituciones, incluso entes autónomos, no den resultados. También el tema de seguridad, el tema de la fiscalía, la CES, pues muchas veces la muletilla es, no hay dinero. Hay que dárselos y ahora sí decir, bueno, ahora sí da resultados, y si no, pues renuncia, ¿no? Al final de cuentas, todas las autoridades, todas las instituciones estamos llamadas a cumplir con una función que tiene como objetivo la gente y derechos fundamentales. Y esto cuesta, los derechos humanos cuestan, y así hay que entenderlo, ¿no? Las instituciones funcionan con recursos, y para eso es el presupuesto, de ahí su importancia. Entonces sí, ojalá que todo esto que comentamos de las posibilidades de interpretación y de que lleguen a los tribunales queden en esto, en una discusión más de charla, ¿no? De reflexiones académicas, si ustedes quieren, y que no se traduzca pues en que se siga dificultando el avance, el desarrollo de nuestra sociedad aquí en Morelos. Israel Hernández Cruz, titular de la Comisión de Derechos Humanos, te agradezco como siempre por tu colaboración. Al contrario, gracias a ustedes, encantado de estar aquí en Círculo de Poder, y pues mi reconocimiento al esfuerzo. Te agradezco, nos escuchamos y nos vemos en 15 días. Así es, aquí estaremos. Te agradezco mucho. Eso es Círculo de Poder. ¿Dónde están los días de opinión?